Voy a tener una intervención, a ver si logro desarrollarla en tres niveles. Primero, me parece que han logrado muchas cosas y quiero expresarles mi admiración y mi respeto por eso. Este es un país muy difícil, y no tenemos que decirnos, es muy difícil. Y creo que su activismo, su decisión, ha ido abriendo espacios muy significativos. No estoy segura que el mundo de la negociación sea el mundo de los partidos políticos. Y se los quiero plantear para que tengan una discusión conceptual ustedes. Los partidos políticos son extraordinariamente oportunistas. Antes de las elecciones, los partidos políticos cambian la careta y los políticos también. Yo lo que creo es que a partir de lo que yo dividiría la agenda, ¿cómo se logra, cómo se puede lograr que lo que son conquistas legislativas se vuelvan políticas públicas? Ese es un debate más con los ejecutivos que con los legislativos. Dos, ¿cuáles son las cuestiones que se tienen que transformar y que se tienen que ajustar para ampliar derechos, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí tienen un punto que puede estar en los legislativos. Hay una compañera que será diputada federal en el grupo parlamentario del PRI, que es a la gente que yo les tendría que presentar, para que tengan un ancla en el grupo parlamentario del PRI, y es una compañera que entiende, que sabe, que tendrá un margen de influencia importante. Entonces hay una parte legislativa que tiene características diversas de las necesidades de la vida. Nada más que este es un país en donde los ejecutivos pesan mucho, sobre todo en los estados. Entonces habría que ver un mapa de estados y en donde se estén presentando rasgos homofóbicos en la sociedad, que la autoridad tolere, o rasgos homofóbicos en donde la autoridad esté jugando un papel. Desde luego, si tengo algunos contactos, etcétera, estoy en disposición de acercar. No tengo la influencia que dice, si tuviera muchas cosas, no estaría tratando como sucede, pero bueno, es parte de la leyenda. Bueno, y hay otra parte que yo creo que es la parte más compleja en el país, que tiene que ver con la cultura y los poderes fácticos. Que yo creo que es la parte muy pesada, muy complicada, la idiosincrasia, y los poderes fácticos, terrenales o no terrenales. Yo creo que esa es la parte muy compleja en el país. Y en ese sentido, a mí me parece que yo haría un diseño táctico de seguir avanzando donde más se puede avanzar. O sea, ustedes tendrían que exigirme. Si yo soy jefa de gobierno, a mí, o a quien sea jefe de gobierno, o jefa de gobierno, si es alguna de las otras candidatas o otros
nuestro candidato, ¿qué quiere decir volver políticas públicas a la legislación? El otro día en el debate, cuando plantearon lo de la Clínica Condesa, yo me quedé callada porque sé que detrás de la Clínica Condesa hay un enorme esfuerzo, pero esa no es una política. Ese es un elemento simbólico de demostración para que somos vanguardistas. Lo que tenemos que tener es una política pública. Y yo creo que ustedes tienen tiempo para discutir un conjunto de políticas públicas. A propósito, en la propuesta del programa, que es este cuadernito, yo puse garantizar con medidas de política pública que los derechos civiles de la diversidad sexual, racial, religiosa sean aplicables, avanzar en las reformas necesarias para que sean exigibles y establecer una instancia de participación plural, autoridades y sociedad civil, que realice evaluaciones periódicas sobre su cumplimiento. Las elecciones son el 1 de julio y quien sea jefe de gobierno toma posesión creo que el 15 de diciembre. Tienen todos esos meses para discutir. No es una discusión con el legislativo, no se puede. O sea, en este momento la discusión más importante para ustedes no es con el legislativo. Sí hay una importante discusión con el legislativo, pero su discusión más importante es con el legislativo. Y después de que pase la elección, pase lo que pase en la elección, si quieren un día, nos echamos un día completo de un taller de cuál es el tema de las políticas. Porque, a ver, vamos a ver los policías, la Academia de Policía. Nosotros necesitamos en la Academia de Policía este pinche chorro. Este chorro para que estos maestros no digan que no había ni que no sé cuánto, que no madre. Entonces, pero así como les puedo decir este punto muy específico, un día estuvimos discutiendo qué teníamos que hacer para el tema de la SIDA, qué teníamos que hacer en serio, ¿no? Y entonces vimos la cadena que tiene que ver con la posibilidad de la atención verdadera y la prevención y esto. Entonces vimos que una parte es la presupuestal, otra parte es esta, y otra parte es esta, y otra parte son los medicamentos, y otra parte es esta, y otra parte es esta, y otra parte es esta. Y que si tenemos la parte presupuestal, pero resulta que en ningún lado de las instituciones públicas de seguridad social o de salud están los retrovirales, pues valió madre. O sea, sí hay, he realizado alguna reflexión de cuáles son las políticas públicas medulares. Ahorita, solo para que lo que ya es legislación se aplique. No estoy planteando estoy tratando de dividir en términos tácticos. Y creo que hay otra gran esfuerzo que tiene que ver con lo que son cuestiones legislativas. Y en las cuestiones legislativas, mi experiencia legislativa, que es mucha, lo que me he enseñado es que lo que tienen ustedes que encontrar es aliados, independientemente del partido que sea. Tienen que encontrar aliados, un conjunto de aliados. Y ustedes van a encontrar aliados por muy distintas razones. Entonces, pero también tienen que lograr algo, y perdón por decírselo, no puede ser un trofeo de ningún partido político o de ningún político tener el respaldo de la comunidad. Porque entonces todo se va a corromper. Se van a corromper ustedes y se van a corromper los políticos. Va a haber un proceso de manipulación cabrona. Y lo que han logrado es porque se han cuidado del proceso de manipulación. Entonces,
este es un punto crucial, porque algo que ustedes tienen que lograr, si de veras se está intentando una nueva expresión de quienes tienen posibilidades de concebir la vida de otra manera, es que no nos corporativice ningún país político ni ningún partido político. Porque si los corporativizan, ya se jodió todo. Se sube bien delicada. Sí, muy delicada, y además uno nunca se da cuenta. De repente resulta que por algunas decisiones estratégicas en este tema ya se volvieron progresistas unos cabrones que no tienen nada. Sí, ese es el problema. Entonces sí es un asunto en donde hay como una línea muy delgada, pero tienen ustedes una enorme fuerza. Lo que los vuelve fuertes es su autonomía. El día que pierdan su autonomía y la enajenen con cualquier partido político, con cualquier personalidad política o por la conquista que sea, ya se debilitaron. Porque en este país la política se hace enajenando a los movimientos sociales. Eso es una desgracia de la democracia mexicana. El proceso de enajenación de los movimientos sociales, que en algún momento puede ser legítimo, porque un movimiento social dice, bueno, yo tengo que apoyar a estos monos por conseguir esto, está bien, pero el chiste es que eso sea una negociación, no un proceso de enajenación, ni de uso o de abuso. Entonces, a mí me parece que ustedes tienen dos opciones. La hipótesis de decir, nuestro peso específico en el conjunto de poblaciones que se articulan, comillas, como comunidad, nos permite influenciar el voto de tales y tales y tales y cuales, y entonces estamos negociando en representación muy comillas de todo este conglomerado para que voten por acá si nos prometen tal cosa. Eso sería... Lo que ustedes tienen que lograr es mantener la autonomía y tienen que lograr un estilo de negociación que no tenga que ver con la compraventa electoral. En primer lugar, porque los que de veras sabemos de lo que estamos hablando, sabemos que esta es una comunidad muy difícil de representar. Es parte estructural del estilo de la comunidad. Es parte. A lo mejor hay íconos, pero una cosa es que haya íconos, e incluso al ícono más chingón, quién sabe si lo asuma una parte, la otra parte, la otra parte, la otra parte. Sí. Entonces, hay íconos que son muy respetables y lo que tú quieras. Lo que tienen que lograr es como tener un planteamiento estratégico de fondo, y me parece que en eso están muy bien, muy bien. Lo que es lógico, porque no conocen ustedes la selva que es el gobierno mexicano, federal, los gobiernos locales, en la parte táctica es donde me parece que necesitan simplemente tener más información, para que con los instrumentos que ustedes tienen puedan construir una plataforma de negociación con mucha visibilidad. Su fuerza es la visibilidad. Ese es el punto de madera para sacarlo. Esa es su fuerza. El diseño estratégico de ustedes tiene que ver con la visibilidad. Lo que sea tiene que ver con la visibilidad. Y ahí ya, en la hipótesis de que consiguiera conmigo, a partir de la visibilidad, se definen cosas prácticas. Ustedes necesitan aliados periodistas, que tienen aliados comunicadores, que tienen... No estoy segura que tengan aliados medios. Me parece que tienen periodistas y comunicadores. No estoy segura que tengan aliados medios. Pero ustedes tendrán que hacer su mapa
porque lo que les da fuerza es la visibilidad. Y entonces, después de que pasen las elecciones y no en un proceso de intercambio electoral, al menos es lo que yo haría. Pero probablemente, si ustedes deciden hacer otra cosa, es muy su asunto, a lo mejor les conviene, pero eso es un asunto que ustedes determinarán. Ustedes tienen que decir, bueno, en virtud de que los derechos humanos, bla, está todo esto y nuestro planteamiento, con el que sea o con la que sea, en el Distrito Federal, que sea. Hay un juego en la democracia electoral mexicana que es un juego muy perverso, que es, te doy medallas, le pago suspensiones a los viejitos para que voten, te doy medallas. Sí. Ese es un juego absolutamente perverso, porque no logras articular un planteamiento de políticas públicas a partir de convicciones y de una negociación de fondo, sino es un intercambio. Te doy un trebolito por 3 apitos, como si fueran canicas. Entonces, a mí me parece que están en el diseño, en la etapa del diseño del desenvolvimiento táctico de la legislación y de la generación de aliados en los nuevos grupos parlamentarios, tanto en la Cámara Federal como en el Senado. Y si hacen ustedes un buen mapa de qué está sucediendo en los estados, yo platico con mucho gusto con ustedes cómo veo la correlación de fuerzas en los estados. A mí me pasó en la etapa de es que no me di la correlación de fuerzas adecuadamente. Entonces, sí, Cuando estabas en su posición, ofreciste algo que creo que es importante, que podamos retomar y que podamos hacer un compromiso común, ¿no? Y si me lo permiten, compañeros, compañeras, nos volvemos a reunir contigo, pasan las elecciones y vamos aterrizando todos estos temas. Cuando menos yo les comparto mi experiencia. ¿Sí que sí? Cuando menos yo les comparto. Abrimos el canal de comunicación sí, para sí, hacer cosas. pero no están ustedes hablando con la representante del PRI. Ok, perfecto. Están hablando con Beatriz Párez. Eso sí. pues, eso nos pasa. ¿Qué tiene después de Beatriz Paredes que, bueno, me encanta que le diga a la verdad que pasó en el gobierno? Porque parte